Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un experimento que consiste en llenar un tubo de PVC de agua hasta el tope. El tubo de PVC tendrá un orificio a X altura y ya con eso determinaremos el tiro parabólico que se hace con las partículas de agua, el rango que alcanza debido a la velocidad del flujo que tiene el hoyo. Para esto va a ser necesario calcular el volumen del tubo hasta la altura del punto, porque es la presión de agua que será ejercida y el resto no nos importa. Entonces, con ayuda de un vernier, calculamos el diámetro que tiene el tubo y descubrimos que tiene un diámetro de 5 centímetros. Después, calculamos el diámetro que tiene el orificio pequeño y descubrimos que tiene 0.4 centímetros. Entonces ya con esto podemos calcular el área de ambos círculos. Después lo necesario será calcular la altura que posee el tubo hasta el orificio en cuestión, lo cual nos da 82 centímetros, y la altura que tiene el tubo al punto de inicio, lo cual nos va a dar un total de 15 centímetros. Entonces a continuación enseñaremos un video que demuestra el experimento en cuestión y después explicaremos los cálculos. Para esto, el tubo será situado arriba de un ladrillo que nos va a dar 5 centímetros de altura, lo cual nos proporcionará un mejor enfoque y una mejor experimentación. Entonces, ahorita con ustedes el video.
Una vez con este video del experimento ya realizado, podemos tomar los datos que logramos ver. Entonces, tenemos que el total de la altura del tubo al punto de origen del chorro es de 20 centímetros. Y sabemos con lo calculado que fueron 105 centímetros desde el inicio del orificio hasta el máximo rango del tubo. Entonces, ya teniendo esto, podemos aplicar Pitágoras para calcular lo que sería el ángulo con el que choca la partícula de agua al piso. Lo que, si lo vemos como un tiro parabólico completo, nos demuestra que el mismo ángulo es el que concluye que el que inicia. Entonces, tomando en cuenta que la altura máxima de nuestro tiro parabólico son los 20 centímetros, los 15 iniciales del tubo más los 5 centímetros del ladrillo, podemos empezar nuestros cálculos. Entonces, para empezar todo esto, necesitamos calcular el volumen que tiene nuestro cilindro, lo cual equivale al área por la altura de nuestro sistema. El área va a ser calculado con la siguiente fórmula: pi por 2.5, el radio de nuestro diámetro, al cuadrado por los 82 centímetros totales que tenemos de altura en el cilindro, lo que nos va a dar al final un volumen de 1610.06 centímetros cúbicos. Sabiendo que la densidad del agua equivale a 997 litros por metro cúbico, haciendo una regla de 3, podemos concluir que tenemos 0.00161 metros cúbicos. Y con la fórmula de la densidad del agua podemos concluir que tenemos 1.605 litros de agua. Nuestro experimento tardó en realizarse 42 segundos, es decir, que esos 1.605 litros de agua fueron desplazados del tubo en 42 segundos. Haciendo la conversión, logramos concluir que la velocidad del chorro era equivalente a 0.038 litros por segundo. Ahora, regresando a lo que es el tiro parabólico, tomando en base los ángulos que tenemos y con la fórmula de la presión del punto de uso y con la de la densidad, podemos concluir que en base a los siguientes cálculos, la velocidad del vector de la partícula que es ejercida a través del chorro de agua en su vector X es equivalente a 7.44 por 10 a la menos 5 metros por segundo, y con 1.96 metros por segundo de velocidad en su vector Y. Para calcular la altura máxima de un tiro parabólico, podemos utilizar la velocidad de Y dividida entre 9.8, lo que nos dará la altura máxima. Y haciendo el experimento, como se alcanza a ver aquí, 20 centímetros es igual a X sobre 9.8, lo que nos da en total 1.6, que como podemos ver son las mismas velocidades aquí y acá. Por lo que podemos concluir que en base al experimento que hicimos, logramos calcular la velocidad que tienen las partículas al momento de salir del chorro, el tiempo que esto tarda, y se podría alcanzar a ver la gráfica de cómo el chorro se va expandiendo de un punto máximo y luego reduciendo en base al peso del agua que va decreciendo al momento de que el agua es expulsada. Entonces, ya con esto concluimos el experimento, consiguiendo la información de lo que fue el tiro parabólico expresado en forma de partículas, la presión del agua y la velocidad máxima que alcanza a ejercer el agua, multiplicada por la altura sobre su mismo peso. Y muchas gracias.